académico de la Maestría en Ciencias Aplicadas de la Universidad Politécnica de Sinaloa, miembro de la línea de generación y aplicación del conocimiento, tecnologías emergentes en ciencias de la computación, quien nos hablará de la importancia de la inteligencia artificial. Una vez más, les informamos que en el chat encontrarán la liga para registrar su asistencia. Y pues ahora sí, doctor, le cedemos la voz. Hola, buenos días. ¿Sí ven la presentación? Sí. Ok, muy bien, gracias. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Rodolfo Hostos. Como bien lo dijo la persona que me antecedió, pertenezco a la maestría de Ciencias Aplicadas y la intención es hablar un poco con ustedes sobre lo que es inteligencia artificial, la historia y los retos. Pertenezco a la línea de investigación o a la línea de acentuación, perdón, de computación de la maestría. Y esto es con lo que generalmente trabajamos nuestro cuerpo docente, ¿no? El que lo compone el doctor Mena, la doctora Félix y un servidor. Entonces, la idea de hablar sobre esto es simplemente tener una charla respecto a qué es la inteligencia artificial, cómo ha invadido de alguna manera nuestro quehacer cotidiano y a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial. Actualmente, todas las cosas con las que interactuamos, pues tienen el carácter de ser inteligentes, ¿no? Tenemos teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, cámaras inteligentes. Bueno, ¿eso a qué se refiere? ¿Cuándo surgió? ¿Quién lo inició? ¿Por qué lo hicieron? Entonces, la intención de esta charla es hablar sobre ello. Los antecedentes, el contenido de mi presentación va a ser el siguiente. Hablaríamos sobre los antecedentes de la inteligencia artificial. Hablaríamos un poco de historia, de dónde surge, cuándo surge, quién le da un mayor apoyo, cuándo es que realmente la inteligencia artificial puede entonces surgir como una disciplina más tangible, no tanto del lado filosófico, que fue como muchas veces se vio. Hablaríamos un poco sobre los enfoques que tiene la inteligencia artificial y también hablaríamos sobre el aprendizaje de máquina, que es un concepto interesante que surge a través de la inteligencia artificial. Por último, hablaríamos de los retos de la inteligencia artificial a los que se enfrenta y los cuales nosotros como sociedad pues también nos incluyen, ¿no? Muy bien. Como les comentaba, de un tiempo acá, tal vez desde principios de este siglo, hemos empezado a escuchar la palabra inteligente cada vez más comúnmente. Actualmente podemos encontrar en el mercado, y esto es algo interesante porque la inteligencia artificial se consideraba como algo que únicamente era de investigación, pero actualmente la tecnología ha ayudado a impactar tanto las cosas que esto ya es de uso común. Les comentaba que es común encontrar teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, televisores inteligentes y una gama de dispositivos o en sí de edificios o de casas o de fábricas que se denominan inteligentes. Tal vez una computadora es lo más obvio, ¿no? Pero encontramos muchas cosas distintas que se le denomina inteligente. Entonces, eso nos lleva a que nos hagamos la pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Por qué actualmente todo tiene que ser inteligente? Es decir, ¿qué ha cambiado? Hace 10 años los teléfonos no eran inteligentes, pero seguían siendo útiles, ¿no? ¿Por qué tienen que ser inteligentes? El hecho de que las cosas sean inteligentes es algo nuevo, es decir, es algo que surge a partir de principios de este siglo. Entonces son preguntas interesantes, ¿no? Otra pregunta interesante, si una máquina es inteligente, las máquinas pueden aprender realmente, es decir, mi televisor puede aprender de mí, mi teléfono puede aprender de mí. Entonces son cosas que generalmente estamos conviviendo cotidianamente con ellas, ¿no? Y es interesante cómo la parte de la investigación científica ha impactado tanto nuestro quehacer cotidiano, que esto ya es algo de uso común.
Hay muchas definiciones que se le pueden dar a la inteligencia artificial. Esta es una que me gusta. La inteligencia artificial es en computación la inteligencia expresada por máquinas, sus procesadores, su software, que serían algo análogo al cuerpo, al cerebro y a la mente, respectivamente, a diferencia de inteligencia natural, mostrada, por ejemplo, por nosotros como humanos o por animales que tienen cerebros complejos. Entonces, esta definición es interesante porque dice que es la inteligencia que pueden expresar las máquinas. De nuevo, nosotros buscamos que una máquina sea inteligente. ¿En qué medida lo estamos haciendo, no? Porque la inteligencia puede tener como muchas variantes o puede tener muchas definiciones, dependiendo del área de conocimiento en la cual estemos insertos. Pero aquí lo que buscamos es entonces tener máquinas que puedan expresar un determinado comportamiento inteligente. Pero para eso entonces tenemos que definir qué es inteligencia. Y entonces entraríamos en analizar cómo nos vemos nosotros como humanos y cómo entonces podemos entender qué es la inteligencia para tratar de reproducirla. Cuando trabajamos con computadoras, siempre tratamos de modelar algo observado y este modelo entonces nos genera un modelo matemático o computacional que una computadora entonces puede ejecutar. Entonces, si no entendemos qué es inteligencia, pues difícilmente podremos hacer un modelo que una computadora pueda hacer entonces que se ejecute. Como historia, algo interesante, la idea de hacer que una máquina o que algo tenga conciencia o que sea inteligente no es algo nuevo. Las ideas fundamentales de esto se remontan de hecho, desde la misma creación de la lógica y algoritmos que hicieron los griegos y los matemáticos árabes varios años antes de Cristo. Es decir, esta es una idea que siempre ha cautivado la mente de la humanidad, ¿sí? Pero no necesariamente se puede cristalizar en el momento en que surge. Pero esta idea, esta semilla, esta pequeña chispa, abona entonces el anhelo a querer hacer esto, ¿no? Y eso permite entonces que en el transcurso del tiempo se desarrollen nuevas tecnologías o nuevos enfoques que nos permitan acercarnos un poco a lo que nosotros pues denominamos inteligencia. A finales del siglo XIX se obtienen ya lógicas formales suficientemente poderosas que entonces podrían de una manera u otra generar modelos que nos pudieran ayudar a entender cómo funciona, por ejemplo, el cerebro o cómo nosotros decidimos tomar decisiones. Porque algo interesante respecto al cerebro humano, respecto al comportamiento que consideramos como inteligente, es el hecho de que nosotros, a diferencia de las computadoras, no necesitamos todos los datos para poder tomar decisiones. Es decir, una computadora, si lo vemos desde el punto de vista clásico, las computadoras necesitan entradas que tienen que ser exactamente bien definidas para poder trabajar con algoritmos y puedan generar salidas. Nosotros como humanos no lo hacemos así. Podemos tomar decisiones con información que nos falte y lo más interesante es que estas decisiones generalmente suelen ser acertadas. Entonces esto es difícil de modelar. Sin embargo, a partir del siglo XIX empezamos a tener lógicas que nos permitían entonces tratar de hacer modelos que nos acercaron un poco a entender más cómo es que nosotros tomamos decisiones y cómo es que nuestro cerebro funciona. A mediados del siglo XX creo que se marca una tajante diferencia respecto a lo que podíamos entender con inteligencia artificial y cómo entonces se podía trabajar con ella. Porque aparecen entonces las computadoras, estas son capaces entonces de usar estas lógicas o estos modelos matemáticos, aplicarlos en algoritmos y entonces tratar, por lo menos teóricamente, de entender el comportamiento del cerebro y cómo el cerebro toma decisiones y cómo esas decisiones pueden generar modelos que podemos implementar directamente en una computadora. Quizá a mediados del siglo XX no existía la capacidad de cómputo para hacerlo, pero sentó las bases, ¿sí? Que es lo más importante. Así como los griegos y los árabes plantearon que era posible en algún momento tratar de hacer esto, bueno, acá estaba más cercano. Alan Turing fue un matemático, perdón, británico que vivió a mediados del siglo
y a él se le atribuye gran parte del desarrollo, la explosión que pudo tener lo que conocemos como inteligencia artificial. La inteligencia artificial entonces surge definitivamente a partir de los trabajos publicados en la década del 40, pero esos no tuvieron gran repercusión. Sin embargo, a partir de un influyente trabajo publicado por Alan Turing en 1950, se abrió una nueva disciplina dentro de las ciencias de la información. Es decir, Turing, al ser matemático, al trabajar con modelos, él dijo, esto posiblemente se puede hacer con una computadora. Y de hecho, entonces, sentó las bases de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. En su histórico artículo de 1950, Turing propuso una pregunta, y esta pregunta fue la explosión, o fue la chispa que generó la explosión de lo que hoy conocemos entonces como inteligencia artificial. Él preguntaba, ¿pueden pensar una máquina? Aunque en ese momento esto sonaba como demasiado filosófico, ¿sí? Para hacerlo en concreto, él propuso entonces un juego. Él decía algo que conocemos en computación como la prueba de Turing, ¿sí? Él decía, una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. Pero entonces aquí vienen un montón de cosas. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Por ejemplo, vean la ilustración esta. Es una persona que se está observando a sí misma. Es un autorretrato de este ilustrador. Entonces nosotros, para tener que entender qué es inteligente, tenemos que autoanalizarnos para poder hacer esto. Entonces la prueba de Turing es algo semejante a esto. En la prueba de Turing intervienen dos personas y una computadora. Una persona es el interrogador, se sienta en una sala y teclea preguntas que la computadora le está dando, ¿no? Y la idea aquí es entonces que la idea aquí es entonces que la persona no sabe con quién está hablando, si está hablando con una computadora o está hablando con otra persona. Dice, cuando aparecen las respuestas en la terminal, el interrogador intenta determinar si estas fueron hechas por una persona o por otra computadora. Entonces, la prueba de Turing decía eso. Si la persona no puede distinguir entre estas cosas, entonces se dice que la computadora es inteligente, porque logró engañar a una persona haciéndole creer que era un humano. Dice, si actúa de manera inteligente, según Turing, entonces tiene que ser inteligente. Turing señaló que una máquina podría fracasar y aún así ser inteligente. ¿Por qué decía esto Turing? Bueno, porque el comportamiento propio de nosotros, como humanos, no siempre acertamos. Sin embargo, no por fallar, no somos inteligentes. A veces las fallas nos ayudan entonces a entender que hay cosas que no podemos hacer de la misma manera y entonces buscamos una solución distinta. Pero cada una de estos comportamientos abona la inteligencia o al acervo del ser humano, ¿no? Pues algo semejante Turing quería hacer con las computadoras. De nuevo, él lo que está haciendo simplemente estaba planteando que matemáticamente se podían hacer estas cosas, ¿no? Alan Turing pensaba que esta prueba se podía superar a finales del siglo XX. Y ahorita estamos en el siglo XXI. ¿Realmente existiría una computadora que pueda hacerse pasar por una persona? Es interesante la cuestión. Ahorita vamos a ver ejemplos. Es parte de la historia de la computación, donde tal vez este planteamiento se alcanzó, ¿sí? De todas maneras, la prueba no tuvo un valor práctico como se esperaba, pero las repercusiones teóricas fueron fundamentales. Es decir, lo que planteó Alan Turing fue algo que para muchos tenía una carga más filosófica respecto a si una máquina va a pensar, por qué la tengo que hacer pensar, o tendrá conciencia de sí misma. Sin embargo, esto tuvo repercusiones increíbles dentro de la comunidad científica de aquel entonces y hasta nuestros tiempos, porque se vio la computadora como el medio ideal para poder probar estas ideas teóricas, ¿sí?
de tal forma que una computadora en aquel momento podía tener el poder de cálculo y eventualmente podría alcanzar esto. Entonces esto nos lleva a los enfoques que puede tener la inteligencia artificial. Si bien Alan Turing planteó algo que era una meta muy lejana o muy ambiciosa, ¿qué cosas sí se pueden lograr? Porque si bien mi teléfono, yo sé que cuando escribo un mensaje, cuando recibo un mensaje, yo sé que lo escribió otra persona y que no lo escribió, por ejemplo, una máquina, sigue siendo inteligente, ¿no? Entonces, ¿de qué forma es inteligente? No tanto de la forma en que supera la prueba de Turing, pero ¿por qué es inteligente? Entonces, esto nos lleva a que entendamos que la inteligencia artificial tiene enfoques. El enfoque que Turing de ver la inteligencia artificial como una imitación del comportamiento humano no fue algo práctico a lo largo del tiempo. Es decir, el comportamiento humano es demasiado complejo para que se pueda modelar y se pueda representar en una computadora como un todo, ¿sí? Sin embargo, el enfoque dominante ha sido desde ese entonces no el comportamiento humano, sino el comportamiento racional. Es decir, ¿cuáles son los principios que rigen que yo pueda tomar una decisión como humano y cómo esos principios mismos se pueden plasmar directamente en un modelo que puede entonces hacerse computacional? Algo similar, y eso es algo interesante, algo similar pasa en el campo de la aeronáutica, ¿no? La aeronáutica es la ciencia que estudia el diseño de las naves y todo esto, ¿no? Eh, la aeronáutica, en un principio, la idea de querer volar como lo hacen las aves, llevó a los primeros intentos de hacer aeronaves que fueran exactamente iguales a pájaros o aves. Es decir, que para poder volar batieran sus alas y entonces de esa manera si un ave podía volar, perdón, pues también esa máquina tendría que hacerlo. Aquí tenemos un intento que se hizo en 1906, donde tenemos una máquina que literalmente bate las alas para poder volar. Esto no iba a funcionar, ¿sí? O sea, era obvio que no iba a funcionar. En aquel momento no se tenía ese conocimiento, pero entonces la aeronáutica se dio cuenta de que imitar el comportamiento no iba a hacer que las máquinas volaran, pero sí entonces el entender los principios que hacían que una ave volara podían ser implementadas en una aeronave de tal forma que esos principios se vieran reflejados y se vieran cristalizados entonces en una máquina que efectivamente pudiese volar. En el caso de inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Nosotros, como humanidad, no nos interesa tanto el hecho de reproducir directamente el comportamiento humano tal como un humano lo hace, pero sí nos interesa más descubrir los principios que rigen cómo ese comportamiento se puede considerar racional. Entonces, esto nos lleva a que la inteligencia artificial tenga distintos enfoques. Y estos enfoques se pueden entonces catalogar como tratar de reproducir el comportamiento humano, por ejemplo, como lo hace un robot al momento de caminar, este es el robot de Asimov de Honda, o el comportamiento racional. Nosotros, como investigadores, por ejemplo, aquí en la maestría nos enfocamos más en el comportamiento racional, porque el comportamiento humano, si bien es interesante, todavía es muy complejo para que se pueda reproducir. Sí se puede hacer, por ejemplo, Asimov está, camina, sube escaleras, brinca, pero son investigaciones que se han invertido una cantidad increíble de dinero y una cantidad increíble de tiempo. Entonces, para muchas de las cosas que vemos nosotros o con las que interactuamos, tenemos en cuenta más un comportamiento racional modelado directamente en nuestros dispositivos o en nuestro software o en lo que estemos utilizando en este momento. Aunque desde luego el enfoque del comportamiento humano sigue siendo estudiado por ciencias cognitivas y continúa aportando interesantes resultados a la inteligencia artificial y viceversa. Porque como les comentaba, para entender el comportamiento tenemos que saber cómo funciona biológicamente. Y así como las ciencias cognitivas ayudan a la inteligencia artificial también ayuda a las ciencias cognitivas.
Es algo que se presentó, es una máquina de IBM que se llama Watson. Esto se sucedió en el 2011, donde una máquina, tratando de imitar el comportamiento humano, el pensamiento humano, entró en un concurso que se llama Jeopardy. Lo interesante es que esta máquina logró ser la mejor en comparación a seres humanos, de tal forma que el sistema logró probar que era posible que una máquina tuviese un comportamiento humano, ¿sí? Entonces es algo interesante y de hecho no fue el primer intento por IBM de hacer las cosas. Los hombres se denominan a sí mismos como Homo sapiens o hombre sabio, porque nuestras capacidades mentales son muy importantes para nosotros y estas nos han ayudado a poder ser especie dominante, por ejemplo, del planeta. Pero entonces, de nuevo, ¿qué es ser sabio? ¿Qué es ser inteligente? Pues son cosas que se tienen que definir. Y eso es un problema que durante miles de años se ha tratado de entender. Es decir, el cómo pensamos, el cómo un simple puñado de materia, por ejemplo, nuestro cerebro, es capaz de percibir, de entender, de predecir, porque muchas de nuestras decisiones como humanos son predicciones a futuro, no a futuro lejano, sino un futuro, sino pequeñas predicciones que nos ayudan a tomar decisiones con información que no es completa, que es algo que es característico de las decisiones humanas. ¿Y cómo nos permite esto entonces nuestra capacidad de mostrar inteligencia, manipular al mundo que es mucho más grande y complicado que nuestra misma percepción, ¿no? Entonces, aquí tengo otro concepto de inteligencia artificial que es interesante. Entonces, podemos decir que la inteligencia artificial se define como aquella inteligencia exhibida por artefactos creados por los humanos, es decir, de forma artificial. A menudo esto se aplica hipotéticamente y está relacionado con computadoras, pero no tanto es así. Inicialmente era así, pero actualmente la inteligencia artificial ha permeado tantas áreas de conocimiento que se puede encontrar en un sinfín de ejemplos, ¿no? Este nombre también suele usarse para referirse al campo de la investigación científica que intenta acercarse a la creación de sistemas que demuestren inteligencia, que son precisamente esas cosas que denominamos smart o inteligentes, ¿no? El comportamiento, por ejemplo, que tiene un teléfono celular al momento de interactuar con él, pues realmente es inteligente. ¿Por qué? Porque al momento de que yo estoy haciendo algo, el sistema aprende de mí y entonces el sistema predice lo que yo voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos escrito un texto, por ejemplo, y el sistema, por decirlo así, adivina lo que yo voy a escribir? Y eso es simplemente porque el sistema está tratando de aprender, aprendió de mi comportamiento y entonces lo que está haciendo es facilitándome que yo realice una tarea. Y eso entonces es un comportamiento inteligente. No, no al nivel de percepción, pero sí al nivel de poder predecir pequeños eventos en el futuro. Entonces la inteligencia artificial trata de conseguir que las computadoras simulen de cierta manera la inteligencia humana. Vean, de cierta forma la inteligencia humana se ve representada en la operación de algún dispositivo. En este caso hablo del teléfono celular porque es con lo que convivimos más, ¿no? Y tal vez es con lo que más, lo que no pensemos que es inteligente, pero sin embargo sí demuestra ser inteligente. Se acude a técnicas cuando es necesario incorporarla en sistemas informáticos, conocimientos o características propias del ser humano. Y para esto tenemos un sinfín de cosas, ¿no? Tenemos casas inteligentes, tenemos, por ejemplo, sistemas informáticos que pueden diagnosticar una enfermedad. Es decir, algo que únicamente un humano podía hacer, un sistema informático puede hacerlo. Y es algo muy interesante. Bien, entonces esto nos lleva a, si sabemos que si bien la inteligencia o la capacidad de raciocinio de nuestra autoconcepción no puede ser reproducida por una computadora por el momento, las computadoras sí tienen la capacidad de aprender. ¿Por qué? El caso que les comentaba hace un momento, nuestro teléfono celular aprende de nosotros. No sé si alguno de ustedes tenga estas asistentes inteligentes que uno lo compra, lo conecta y de repente le empieza a hablar que quiero que me pongas esta música o quiero que prendas la luz de mi casa o que quiero que apagues la luz de la sala. Y las primeras veces que interactuamos con ellos, los sistemas no funcionan al 100%, pero conforme el uso se va extendiendo, el sistema aprende de ti
y entonces el sistema se hace cada vez más fino al momento de tomar decisiones. Exactamente igual como lo hacemos nosotros, como humanos. ¿Qué nos hace humanos? Si nos comparamos con las computadoras, por ejemplo, bueno, los humanos tienen una capacidad de cálculo que también puede ser reproducida por las computadoras. Tenemos la capacidad de memorizar, por ejemplo, o de reconocer cosas, y también esto se puede hacer con computación. Tenemos la capacidad de aprendizaje, que era la pregunta que hacíamos en un inicio. ¿Realmente una máquina puede aprender? Pues sí, sí puede aprender. Ahorita vamos a ver cómo. Nosotros tenemos la capacidad de ser creativos. Una computadora puede ser creativa, pues créanlo o no, sí puede ser creativa. Hay investigaciones que han demostrado que hay algoritmos que nos permiten, por ejemplo, generar poesía, generar obras tales como pinturas, que se pueden considerar como creatividad. Pero también algo que nos hace humano es la capacidad que tenemos de nuestra propia existencia, ¿no? Nuestra autoconciencia. Y esto las computadoras lo pueden hacer no por el momento. Pero sin embargo, así como lo que Turing había planteado a mediados del siglo pasado, esto en algún momento, tal vez lejano, se pueda lograr. Entonces, si una máquina puede aprender, ¿cómo lo hace? Bueno, pues surge dentro de las ciencias de la computación, dentro de la rama de inteligencia artificial, el concepto de machine learning o aprendizaje de máquina. El machine learning es una disciplina científica en el ámbito de la inteligencia artificial que crea sistemas que puedan aprender automáticamente. Es decir, el sistema tiene la capacidad, el software tiene la capacidad para aprender, cometer errores, modificar su comportamiento y entonces hacerse cada vez más fino en sus decisiones. El ejemplo más clásico, y es algo con lo que interactuamos todos los días, su antivirus. La base de datos ha sido actualizada, ¿no? Pero si la base de datos no está actualizada, el sistema antivirus no funciona. Sí, sí funciona. Nos pone determinados procesos en cuarentena, siendo que son definiciones que no existen dentro de su base de conocimientos. Pero el sistema entonces intuye que el comportamiento de ese proceso puede ser un virus y que es potencialmente peligroso. ¿Cuántos de nosotros no nos sale? Fulano, proceso se metió a cuarentena porque es sospechoso, por ejemplo, de ser dañino. Y eso nosotros no le estamos diciendo a la computadora. Las computadoras pueden aprender. Entonces, la inteligencia artificial abarca en la actualidad una gran variedad de subcampos que van desde áreas de propósito general, como el aprendizaje y la percepción, hasta otras más específicas, como por ejemplo el juego de ajedrez, la demostración de teoremas matemáticos, la escritura de poesía que les comentaba, o el diagnóstico de enfermedades. Es decir, hay una gran gama de cosas. Por eso les comentaba que la inteligencia artificial ha permeado en tantas áreas de conocimiento que se ha integrado de manera tan orgánica que muchos de nosotros utilizamos algoritmos, utilizamos dispositivos, perdón, inteligentes y de repente pues eh, te dicen que tienes que hacer algo o que tienes que hacer algo para que tu salud no empeore. Y eso, por ejemplo, te lo dice un reloj, de que es tiempo de que te pares o que tus pulsaciones están siendo muy elevadas y es momento de que te relajes o una cosa semejante a esa. Entonces, la inteligencia artificial está presente en un sinfín de cosas, en nuestros televisores, como les comentaba, en nuestras lavadoras. No hay lavadoras que pueden determinar cuál es el mejor ciclo de lavado para un determinado tipo de ropa. Y eso la máquina lo va aprendiendo. ¿Por qué se utiliza la inteligencia artificial? ¿Por qué se necesita que una máquina aprenda? Bueno, porque hay problemas que son complejos que aunque tengamos una computadora, aunque tengamos una supercomputadora, no se pueden resolver, ¿sí? Son demasiado complejos, son demasiadas las combinaciones que se pueden hacer. Miren, esto fue el primer intento de hacer que una computadora eh, pa- compitiera contra un profesional en una determinada área, ¿no? Esto se dio en 1996. IBM
desarrolló una computadora que denominó Deep Blue, y esta computadora compitió directamente con el campeón mundial de ajedrez, que en aquel momento era Garry Kasparov. Lo interesante de esta computadora fue que tuvo 3 partidas. La primera partida la perdió ante Kasparov, la segunda partida la ganó y la tercera partida la volvió a ganar. Es decir, la computadora aprendió de las cosas que había hecho mal, un comportamiento que nosotros asociamos con el aprendizaje y con la inteligencia. Algo importantísimo, que es algo muy interesante, cuando Kasparov perdió la primera vez, él se quejó y él lo que dijo fue que la computadora no estaba trabajando, que él no estaba jugando con la computadora, sino que estaba jugando con otro maestro de ajedrez que se hacía pasar por la computadora. ¿Recuerdan lo que Turing había dicho? Que a finales del siglo XX posiblemente la prueba de Turing se superara. Bueno, pues esta máquina lo superó. Llegó el momento en que Kasparov, a ser el mejor ajedrecista del mundo, no podía diferenciar si estaba jugando con otra persona o estaba jugando con una computadora. Entonces, ese fue un intento exitoso, de tal forma de que una computadora podía reproducir el pensamiento humano, podía reproducir la capacidad de poder aprender y aprender de sus errores y no volverlos a cometer, al igual que lo que nosotros denominamos como una conducta inteligente. ¿Por qué el ajedrez es un problema complejo? Si tú eres, no sé, si te gusta la computación o eres más o menos aficionado a esto, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo puedo hacer todas las combinaciones posibles y simplemente cuando alguien mueva una ficha, pues yo ya puedo saber qué otra ficha puedo mover. Pero el problema es de que son demasiadas combinaciones posibles. Esos son problemas complejos, son problemas que no se resuelven en un tiempo polinomial, se llama así, ¿no? Son problemas muy, muy complejos. ¿Qué tan complejo es calcular todas las posibles movidas del ajedrez? Bueno, pues es muy, muy complejo. El número de partidas diferentes que se pueden desarrollar en un juego de ajedrez aparentemente simple puede superar en mucho la capacidad de cualquier computadora. De hecho, de todas las computadoras juntas del mundo, ¿sí? ¿Cuántas posibles combinaciones tenemos? Es un número que no se puede escribir. Es un 1 seguido de 100,000 ceros, ¿sí? Es decir, todas esas son las posibilidades que tenemos para hacer jugadas. Es decir, es una cifra superior a los átomos mismos de todo el universo conocido. Entonces, una computadora de manera tradicional, de manera clásica, ¿sí? Con un algoritmo que entran las posibilidades y genera todas las posibles combinaciones, es imposible de hacer. Pero nosotros como humanos podemos hacer esto. De hecho, Kasparov le ganó una vez a la computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Pues lo hacemos porque somos inteligentes. Porque igual tomamos decisiones, aprendemos de las mismas, y estas decisiones no necesariamente tienen que ser siempre la mejor posible, pero tiene que ser una buena decisión. Esto ahorita lo vamos a ver. Bien, hay mucha variedad de técnicas de aprendizaje automático, pero quizá las 3 más generales se denominan aprendizaje automático supervisado, aprendizaje automático no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Vamos a verlas rápidamente. El aprendizaje supervisado, automático supervisado, el algoritmo trabaja con una gran cantidad de datos que se encuentran etiquetados, es decir, que yo sé si pertenecen o no pertenecen a una determinada clase, y aprende a asignar etiquetas de salida. Es decir, a final de cuentas, busca una clasificación y una predicción de la información que está tomando. Por ejemplo, supongamos, yo voy a enseñarle a un algoritmo de aprendizaje automático a reconocer determinadas cosas, no sé, perros, pongamos, ¿no? Entonces le doy un montón de fotografías y le digo, esta fotografía es de un perro, esta fotografía es de un perro, y son muchas, muchas, muchas fotografías, y doy fotografías que no son perros. De tal manera que cuando el sistema vuelve a analizar una nueva fotografía que no conoce, que no está dentro de su base de datos o dentro de su base de conocimiento, pero guarda determinadas características de una clase o de otra, el sistema puede decidir entonces si es o no es
si es un perro o no es un perro, vaya, ¿sí? Esto se utiliza mucho, pero mucho, mucho en la industria, ¿sí? Por ejemplo, en el marketing, en cómo nos sale publicidad, por ejemplo, en nuestras redes sociales, pues tiene que ver con esto. Cada vez que nosotros hacemos clic en algo, estamos creando como un perfil de un tipo de persona. Cuando hacemos compras, estas compras se asocian directamente con ese perfil. Por lo tanto, nos tienden a clasificar dentro de un grupo de personas que tiene determinadas características o tiene determinados gustos. Cuando una persona nueva entra y tiene un comportamiento semejante a nosotros, entonces lo catalogan directamente como ello. De tal forma que, por ejemplo, a veces, en ocasiones, uno entra a una red social y ve cosas que estaba interesadas en verlas, pero nunca entonces lo había interactuado directamente en la computadora. Y así como esto se pueden hacer muchas cosas, no únicamente en el lado de la mercadotecnia o el marketing, por ejemplo, se puede hacer en la prevención de enfermedades. Tengo características que están asociadas directamente este, a un padecimiento médico, y si alguien tiene algo semejante a eso, no tiene que ser exactamente igual, tiene que ser parecido. Entonces el sistema nos puede decir, ¿sabes qué? Esta persona es posible que esté ante ante una eventual crisis, por ejemplo. Y eso el sistema lo hace de forma inteligente. Este tipo de algoritmos necesita datos los cuales sean correctos y que se le indique que son correctos, y unos que sean incorrectos y que se indique que no son correctos. Es decir, el algoritmo se entrena, así como un médico se entrena a ver radiografías y poder encontrar anomalías. Fue porque muchas veces vio fotografías o vio radiografías, perdón, las cuales eran sanas, y las comparó con radiografías que no eran sanas. Y podía haber entonces una diferencia respecto a una imagen y a otra. Pues exactamente lo mismo hace la computadora, hace el aprendizaje supervisado, automático supervisado. Es decir, le damos información, y esta información entonces la máquina empieza a agruparla, a separarla, a clasificarla, y cuando llega información nueva puede predecir si pertenece a una clase o pertenece a la otra. Y esto se utiliza en un montón de procesos con los que convivimos cotidianamente, ¿no? El reconocimiento facial, por ejemplo, cuando nosotros entrenamos a nuestro teléfono para que nos reconozca, ¿sí? De tal forma que podemos desbloquearlo sin necesidad de utilizar una clave o sin necesidad de utilizar nuestra huella digital. El reconocimiento de voz, cuando le decimos a nuestro asistente inteligente que reproduzca algo, que prenda la luz de algo, o que haga una llamada, o que escriba un mail, no sé, ¿sí? El reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de huellas digitales, eso lo hacemos, por ejemplo, aquí cuando entramos en muchos trabajos, tenemos un lector de huellas digitales que siempre actúa de forma correcta, ¿no? Y esto es un problema bien complejo, tratar de reconocer una huella digital. Sin embargo, se hace. Y por último, por ejemplo, diagnósticos médicos de enfermedades, como les comentaba. Y esto es algo en lo que nuestra área de acentuación trabaja. Por ejemplo, el doctor Mena trabaja esencialmente con el uso de redes neuronales para tratar de predecir si una persona puede tener un padecimiento cardíaco o no. Por ejemplo, en el caso de la doctora Félix, ella ha trabajado con sistemas de aprendizaje enfocados a personas que tienen capacidades especiales, de tal forma que, por ejemplo, les ayuda a mejorar el lenguaje, y para ello necesita reconocimiento de voz. Entonces, muchas de estas cosas que nosotros utilizamos de manera cotidiana sí se ven representadas en un montón de dispositivos, pero también estas mismas herramientas pueden ser utilizadas para, por ejemplo, detectar enfermedades, ayudar a que una persona, que un infante supere determinado padecimiento de aprendizaje, ¿no? Bien. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje no supervisado. Y este se presenta cuando no se dispone de datos etiquetados. Aquí igual necesitamos muchos datos, pero estos datos
a diferencia del anterior, no se encuentran etiquetados, no sabemos cuáles son correctos o cuáles son incorrectos. Solo se conocen los datos de entrada y no existen datos de salida correspondientes a un determinado input. Es decir, no sé lo que voy a encontrar. Si bien el otro algoritmo era un algoritmo que se entrenaba, este es un algoritmo que explora. Explora grandes cantidades de información y puede encontrar coincidencias. Y estas coincidencias no necesariamente nosotros sabíamos que las iban a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, las tareas de clustering, que es el agrupamiento. Aquí más o menos tengo una imagen de esto. Busca agrupar, busca hacer agrupamientos de similitudes que se dan sobre los objetos que están siendo estudiados. Pero nada garantiza que ésta tenga un significado o una utilidad. Tiene un carácter meramente exploratorio. Por ejemplo, ahorita me acaban de vacunar para la influenza y yo recuerdo que cuando se presentó el brote de influenza en México, México fue el epicentro de la pandemia. En aquel momento, los primeros que se dieron cuenta de que había algo mal, que era precisamente en México, fueron los navegadores, ¿sí? Google fue la primera empresa que se dio cuenta de que algo estaba mal. ¿Por qué? Porque las búsquedas acerca de padecimientos respiratorios aumentaron drásticamente en un determinado sector, en un determinado país. Y ellos supieron antes de la Organización Mundial de la Salud, antes de cualquier organismo de salud, supieron que había algo mal y que esto estaba relacionado tal vez a algún padecimiento respiratorio. Es decir, agruparon la información y descubrieron determinadas tendencias, y esas tendencias sirvieron para que ellos descubrieran que estaba pasando algo mal. Lo mismo sucede con un montón de cosas que tienen que ver con esencialmente problemas de marketing, por ejemplo, o comportamiento de determinadas cosas, ¿sí? O, por ejemplo, a veces se modelan comportamientos no necesariamente de personas, sino de procesos o comportamientos que tienen que ver con biología, y simplemente alimentamos al algoritmo con esa información y el algoritmo encuentra algún tipo de coincidencia, los cuales puede representar algo significativo, ¿no? Muy bien. En ocasiones, al explorar los datos sin un objetivo definido, se pueden encontrar correlaciones que sean singulares, que sean curiosas, por decirlo así. Tal vez se puedan considerar poco prácticas, pero siguen siendo útiles al momento de que descubrimos determinadas tendencias en el agrupamiento de esa información. Otro tipo de aprendizaje automático es el aprendizaje por refuerzo. Este tipo de aprendizaje no se puede catalogar ni como supervisado ni como no supervisado. Tiene un esquema distinto. Este tipo de aprendizaje se basa en mejorar la respuesta del modelo usando procesos de retroalimentación. Es decir, el sistema va a estar trabajando con ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y entre toda la interacción que el sistema esté haciendo, entonces se da cuenta que hay cosas que funcionan mejor que otras. Y entonces las cosas que funcionan mejor, trata de reproducir ese comportamiento y evitar el comportamiento que no es exitoso, ¿no? Es decir, el algoritmo aprende observando de cómo su medio ambiente o su entorno, por decirlo así, reacciona con él. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un conjunto de datos, tengo un agente que está trabajando con ellos, y ese agente, conforme hace una cosa, él sabe que es correcto o es incorrecto, y se va retroalimentando con esa información al grado de que empieza a generar salidas que tienden a ser cada vez más correctas por el ensayo y error que está haciendo. Es decir, los sistemas tienen reglas que tienen que cumplir y buscan entonces cumplir esas reglas para poder generar aprendizaje. Su información de entrada es la retroalimentación, se obtiene del mundo exterior como respuestas a sus acciones. Por lo tanto, el sistema aprende basado en el ensayo y el error de las decisiones que está tomando, como lo hacemos nosotros. Este tipo de aprendizaje no es un tipo de aprendizaje supervisado porque no se basa estrictamente en un conjunto de datos etiquetados, sino que va viendo o monitoreando la respuesta a sus acciones tomadas. Por ejemplo, estos sistemas que se utilizan para los juegos. Cada vez que yo hago algo, entonces el sistema se da cuenta de que hizo algo bien y eso tiende a volverlo a repetir y a evitar aquellas en que hizo que perdiera, por ejemplo. Tampoco es aprendizaje no supervisado, ya que cuando modelamos el conjunto de datos, sabemos de antemano que
va a obtener una recompensa. En este caso, por ejemplo, puede ser que cumpla todas las reglas que tiene el proceso para poder lograr algo, ¿no? Y así, por ejemplo, de manera muy básica, lo podemos entender como cuando se programa un proceso inteligente que pueda jugar, por ejemplo, al gato, donde hacer líneas hace que cumpla sus reglas, y entonces esas reglas le dan una recompensa porque las cumplió. Y si no lo hace así, entonces trata de evitar ese comportamiento y trata de reproducir el comportamiento que sí está siendo efectivo, ¿no? Por último, y quizás es la herramienta más poderosa, son las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales son un modelo computacional que consiste en un conjunto de unidades llamadas neuronas artificiales que están conectadas entre sí, y estas transmiten señales entre unas y otras. Por eso se llama red, porque están directamente unidas. Algo bien interesante, y es algo que el doctor Lizárraga en su sesión de ayer mencionaba sobre algoritmos que eran bioinspirados. Aquí lo interesante es el entender el funcionamiento de algo biológico y hacer un modelo matemático. Por eso les comentaba a ustedes a un principio que para entender el comportamiento humano debemos saber cómo se genera. Y hay ciencias que abonan a nuestra área de conocimiento, por ejemplo, la biología. La biología descubrió entonces las redes neuronales naturales, cómo funcionaban, y un matemático se le ocurrió entonces que estas redes neuronales podían ser modeladas matemáticamente y eventualmente pasarlas directamente a la computación. Las redes neuronales tienen la capacidad de trabajar de manera similar a como lo hace el cerebro, de tomar decisiones a partir entonces de la conexión que existe entre las redes que están conectadas entre cada una de las neuronas. Estas neuronas artificiales funcionan como funciona el cerebro. Entonces es algo bien interesante porque son algoritmos bioinspirados que trabajan a partir de la observación de cómo funcionan cosas biológicas modeladas directamente al ámbito computacional. Cuando las redes son grandes y tienen muchas capas, se denominan redes profundas. Aquí está un modelo matemático de lo que podría ser una red neuronal profunda. Estas son utilizadas en una rama de aprendizaje denominado aprendizaje profundo. En el caso, por ejemplo, del sistema médico que les comentaba que el doctor Mena y sus estudiantes han desarrollado, ellos trabajan con redes neuronales. Actualmente yo tengo un estudiante, tiene un proyecto de investigación, y una de las alternativas que tenemos para poder solucionar ese problema complejo es utilizando redes neuronales. Esta es una herramienta bien poderosa que nos ayuda entonces a poder tomar decisiones, aunque la información no sea totalmente completa, ¿no? ¿Sí? Bien, estoy yendo un poquito rápido. Por último, hablaríamos sobre los retos de la inteligencia artificial, y aquí más que nada tiene que ver con la forma en que nosotros podemos aprovechar esto, ¿sí? Los procesos de la inteligencia artificial no son perfectos, pero son procesos que son aceptables. ¿Por qué no son perfectos? Porque el hacerlos perfectos nos invertiríamos demasiado poder de cálculo. Ahorita hablamos, por ejemplo, de las combinaciones que existen al momento de trabajar con un ajedrez, que ni siquiera se puede modelar, ¿sí? No hay átomos en el universo suficientes para guardar las combinaciones que pueden surgir de las jugadas de un tablero de ajedrez. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es brinda respuestas o soluciones que son cercanas a la óptima. No es la mejor. ¿Por qué no es la mejor? Porque no podemos garantizar que sea la mejor. Porque para probar que es la mejor, tendríamos que hacer toda la combinación de todas las posibles soluciones y decir, sabes que esta es mejor que esta, porque es la mejor que me salen todas las combinaciones. Hay muchos problemas que no se pueden modelar, son extremadamente complejos, y en esto la inteligencia artificial es la que nos ayuda a poder solucionar esos problemas. Por ejemplo, el reconocimiento de voz no es perfecto, pero es aceptable. Es decir, la máquina a veces se equivoca, me entiende otra cosa, pero
lo sigue haciendo bien. Lo que hacía Turing, ¿no? Puede fallar y puede seguir siendo inteligente. Es decir, la respuesta no es la óptima, pero es cercana a la óptima y con eso es suficiente. El tiempo invertido de procesamiento es suficiente como para que me pueda entender y entonces podamos interactuar de manera fluida. Si lo hiciera al 100%, tal vez el analizar la voz y entender exactamente al 100% lo que necesito, el proceso no dure segundos, puede durar minutos o horas. Y eso ya no es funcional, ¿sí? La inteligencia artificial nos brinda herramientas que pueden ser utilizadas en una multitud de problemas complejos. Problemas tales como les comentaba, problemas tales como el diagnóstico de enfermedades, la predicción de posibles desastres naturales, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva a que se requiere personal capacitado que conozca y sepa aplicar técnicas de inteligencia artificial para resolver problemas que cada vez son más complejos. En el pasado, un teléfono no necesitaba tomar fotografías, o si tomaba fotografías, pues no necesitaba hacer un autoenfoque, ¿no? Sin embargo, actualmente los sistemas son cada vez más complejos. Se necesitan herramientas, se necesitan personal capacitado que pueda utilizar estas herramientas para entonces resolver esos problemas. Y lo interesante es que la inteligencia artificial actualmente brinda un conjunto bien grande de herramientas que puede ser utilizada para solucionar estos problemas complejos. Bien, hasta el momento se ha logrado que las máquinas logren aprendizaje y hasta cierto punto creatividad. En un tiempo tal vez lejano, sí se puede lograr que actúen, que posean autoconciencia, pero muchas veces esto ya van a ser desafíos o van a ser conceptos que la humanidad tendrá que ver la pertinencia de qué tanto es necesario que una computadora tenga conciencia de sí misma o cómo puede funcionar. La ciencia ficción, señores, y eso es importante, es el combustible inagotable de la investigación, ¿sí? Muchas cosas que para nosotros son ahorita inalcanzables, que las tomamos desde el ámbito de la ciencia ficción, la ciencia en algún momento las alcanzará. Así como en un principio Alan Turing generó una idea que esencialmente cambió la manera de percibir el funcionamiento de una computadora y obligó a entender mejor la introspección de nosotros mismos, el entender cómo funcionáramos, el entender cómo funcionaba una red neuronal y cómo hacer una red neuronal artificial. Todo eso tiende a partir de esa idea. Estos son descubrimientos científicos, planteamientos científicos, y muchos de esos entonces podrán ser logrados, ¿no? Muchas veces parece ser ciencia ficción, pero en realidad no. Eventualmente se alcanzarán las cosas. Es decir, una máquina derrotó a un campeón mundial de ajedrez, y esto pasó. Una máquina le ganó a los mejores participantes de un juego de Jeopardy. Esto pasa. Entonces, eventualmente se podrá lograr, tal vez dentro de 100 años o dentro de 200 años, pero eventualmente esto podrá lograrse. Debemos entender mejor el comportamiento humano, y esto va desde nuestras interacciones sociales hasta el funcionamiento biológico de nuestro cerebro. Es decir, nuevamente, la inteligencia artificial se beneficia de todas las ramas del conocimiento, ¿sí? No sé, la neurociencia, por ejemplo, ha servido para entender mejor cómo se realizan los procesos cognitivos al interior del cerebro. Y esta neurociencia ha ayudado entonces a generar, mediante computación, generar entonces modelos matemáticos que pueden generar el funcionamiento, pueden representar el funcionamiento de un cerebro humano en una computadora. Ahorita es muy temprano para hablar de que tenga autoconciencia, pero eventualmente esto se logrará. Yo sé que parece ciencia ficción, pero eventualmente, quizá no ahorita, ni en 10 años, quizá en 100 o en 120 años, se pueda lograr. La historia de la inteligencia artificial no es nueva, se enfrenta a muchos retos que la tecnología ha permitido superar. Surgió como una simple idea y transformó el mundo y cómo interactuamos con él. Las ideas transforman al mundo, ¿sí? Y la tecnología lo hace posible. Entonces, en el hecho de nosotros, por ejemplo, como investigadores asociados a las tecnologías de la información, estamos directamente relacionados con esto y buscamos siempre la forma de aplicar estas herramientas
que nos permitan entonces resolver problemas complejos que hasta ese momento no había forma de hacerlo. Muy bien, gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, con gusto los puedo atender. Gracias, doctor. Muy interesante ponencia y pues cualquier interesado abriremos espacio a que haga una pregunta. Quien quiera, pues apriete el botón de levantar mano, por favor, para cederle la voz. Adelante, Iliana Silva. Ok, buenas tardes. Mucho gusto, profesor Rodolfo, Buenas ¿verdad? tardes, Muy maestra. interesante, ¿verdad? Que somos colegas en esta materia. Pues precisamente para complementar un poquito con lo que dice el profesor Hostos, ¿verdad? Que es la inteligencia artificial precisamente no es que va a sustituir al humano, sino que lo que hace es aumentar sus capacidades. Y una de las teorías precisamente, ¿verdad?, que da origen a toda la inteligencia artificial es de Gartner, donde se dice que la persona no solamente tiene una inteligencia, ¿no?, que está dotado de 8 inteligencias, entre ellas pues tenemos la lógica, la lingüística, que es precisamente lo que nos ha estado el profesor Rodolfo ilustrando con los tipos de aprendizaje, ¿verdad? Un punto importante también para resaltar de lo que mencionaba el profesor Hostos es que siempre partimos de un objetivo. La inteligencia artificial precisamente parte de un objetivo y un punto importante de esto es que está basado en reglas, ¿no? Siempre va a haber un antecedente y va a haber un consecuente, donde va a haber una premisa y va a haber juicios, precisamente es lo que se está buscando. Verdaderamente se puede decir que nos podemos poner un poquito a enfocarnos qué va a ser cuando la inteligencia artificial no dependa 100% de un objetivo, ¿verdad? Es ahí donde se dice, ¿verdad?, que realmente es cuando pues va a tener un poquito de diferencia con los humanos. Entonces, un punto es importante de esto es que precisamente lo que decía el profesor, que la inteligencia artificial pues parte de un objetivo, parte de diferentes reglas, pero realmente, ¿verdad?, para que pueda desplazar a los humanos es que no tenga que conocer ese objetivo. Entonces, es ahí es donde los humanos pues tenemos esa experiencia, esas habilidades, muchas veces que, ¿verdad?, se nos presenta un problema y tratamos de echar mano de las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso es que la inteligencia pues busca aumentar las capacidades. Esa es mi aportación también en audar a lo que nos acaba de compartir el profesor Hostos. Muchas gracias. Muy bien, gracias, maestra Mabeli. Efectivamente, como lo comenta la maestra Mabeli, la inteligencia artificial es una herramienta que se utiliza para optimizar entonces nuestro desempeño, ¿no? Ya sea a nivel profesional, a nivel doméstico o a nivel científico. Siempre se da una herramienta. Lo que tiene que ver con la autoconciencia y con que reemplace el humano, actualmente no estamos en la capacidad para hacer eso, pero eventualmente vamos a llegar a ese punto. Y ese punto ahorita es teórico, pero conforme la tecnología vaya madurando, recuerden las lógicas que hablamos que hacían posible el modelado de determinadas decisiones, se empezaron a generar a finales del siglo XIX. Y fue hasta a mitad del siglo XX cuando surgieron las computadoras y personas tales como Alan Turing planteó esa necesidad de utilizar esos equipos de tal forma que se pudieran hacer que aprendieran. ¿Aprenden los sistemas? Sí, sí aprenden las máquinas. No al nivel de conciencia, lo que habla la maestra en algún momento, eso ya entra más en el campo de la filosofía, qué es lo que nos hace humanos, por qué somos humanos, cómo tenemos conciencia de sí mismo. Eso ya estamos muy lejos de que se logre, pero eventualmente se logrará, ¿no? Pues muchas gracias por su comentario, maestra. Gracias por, por lo que comenta. Entonces, por mi parte sería todo. No sé, Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Adelante, Muy Irving. bien. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática, la verdad, muy interesante. Pues, mi pregunta es, más aparte del tema, yo creo que lo que me interesa ahorita es preguntarle, ¿tendrá alguna línea de investigación o algún tema actual en el que se pueda formar parte uno como parte de, valga la redundancia, de la maestría? Nosotros actualmente estamos trabajando con un sistema de alertas tempranas, ¿sí? Ahorita tengo ya un estudiante que ya hizo el modelo y se tiene que implementar, y este sistema utilizará redes neuronales para tratar de predecir el comportamiento que tenga una inundación, un desastre natural, ¿sí? Hasta el momento son las cosas con las que yo como investigador y mi estudiante estamos desarrollando, ¿no? En el caso del profesor Mena, por el momento no desconozco un poquito lo que está haciendo. De hecho, él se está integrando directamente como asesor al proyecto de mi estudiante. Y en el caso también de la doctora Félix, pues ella utiliza herramientas que le permiten, por ejemplo, el análisis de voz, enfocado a cosas que tienen que ver con el aprendizaje de personas que tengan capacidades especiales, ¿no? Dislexia o cosas como esa, problemas de lenguaje, perdón, que es con lo que trabajamos esencialmente, ¿no? Nosotros, por, por cuestiones prácticas, utilizamos mucho, yo soy de sistemas multiagentes, eso se denomina sistemas inteligencia distribuida, que es algo así como lo que aprendizaje por refuerzo, y los demás profesores utilizan redes neuronales, ¿no? Será cuestión de que te acercaras a ellos y preguntaras en qué podrías contribuir o si tienen algún tema de investigación. Seguramente sí, desde el área médica o desde el área de la educación o el tratamiento de enfermedades especiales, ellos posiblemente te puedan asesorar. Bien, Irving. Gracias. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, doctor, por su ponencia. Estaremos haciéndole llegar su reconocimiento a la mayor brevedad posible. De igual manera, le pido de favor dejar en el chat su correo electrónico para que en caso de haber más preguntas del público se las hagan llegar por este medio. Muy bien, escribo el correo. Gracias. A continuación se llevará a cabo la presentación de los videos del concurso, la pertinencia de tu tesis, en 3 minutos.